Yo creo que había gran diversidad en las encuestas, en las opiniones de lo que podía pasar en el resultado de estas elecciones. Sin embargo, había tres elementos centrales en los que todos coincidían. El primero era el récord absoluto que se iba a dar entre votantes que iban a votar anticipadamente y votantes que iban a emitir sus votos por correo, y eso se cumplió. Aproximadamente 100 millones de personas emitieron su voto con anterioridad o lo enviaron por correo antes del día de ayer. La segunda era que el candidato Joe Biden, ex vicepresidente, iba a ganar el voto popular en forma clara y visible, y eso también se cumplió y se está cumpliendo. Se calcula en este momento más o menos 3 millones de votos de diferencia a favor del candidato Biden. Y la tercera era que no iba a haber un resultado claro en las primeras 24 horas del cierre de los conteos, cosa que también se acaba de comprobar y de verificar, porque a más de 24 horas o casi 24 horas de haber cerrado los comicios en los estados de la costa este de los Estados Unidos, no sabemos todavía quién va a ser el próximo presidente. Ok, hace unas horas, en horas de la tarde, el candidato Biden hablaba de prudencia, de dejar que se diera el conteo de los votos, que él estaba seguro que las proyecciones de intención de voto estaban a su favor, pero que pues obviamente tenía que esperar el recuento oficial final de los votos. Mientras tanto, también escuchábamos declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que en algún momento pues estaba hablando de poderse impugnar ciertas votaciones, hacer revisiones, porque tenía miedo a un fraude. Exactamente. Aquí la diferencia de Ana Verónica se da por una cantidad muy pequeña de votos en ciertos estados claves, que son los estados que se llaman swing states, que podrían votar por uno o por otro candidato, y que son los que definirían en última instancia quién es el ganador del colegio electoral. Recordemos que en Estados Unidos el presidente no se elige en forma directa por el voto mayoritario de la gente, sino por un organismo, una institución que se llama el colegio electoral, que representa de alguna manera la voluntad de los electores en cada estado y que por eso no refleja proporcionalmente el número de votantes, sino que se distribuyen según la cantidad de habitantes por estado, y el que gana un estado, aunque sea por un solo voto, se lleva a todos los electores de ese colegio electoral. Y por eso entonces la insistencia de ambos candidatos de contar todos los votos que se hayan emitido hasta el último voto y de asegurarse de que el voto, que el resultado sea un reflejo real de lo que la gente manifestó en las urnas. Por eso, como tú lo has dicho, empiezan en este momento los estados donde las diferencias son muy pequeñas, los reclamos o los pedidos de reconteo por parte en este momento de la campaña del presidente Trump, que considera que hay ciertas irregularidades en estados como Pensilvania, o que no tuvieron el acceso los miembros del Partido Republicano a verificar el conteo de votos, o que la diferencia es tan pequeña en estados como Wisconsin y que exigen que se recuente. Eso lo que haría es retrasar la declaración de un ganador final en esos estados, y por lo tanto algunos especulan con que podríamos estar días sin que haya un claro vencedor en la contienda electoral, algo, Ana Verónica, que creo que nadie quiere y que realmente no sería bueno para el país. Para algunos analistas también estas han sido unas votaciones marcadas por la polarización de la sociedad estadounidense. Y lo que se necesita en estos momentos es un próximo presidente que llame a la unidad, que llame al diálogo, a lograr consensos, pero que si bien es cierto, pues toda esta campaña electoral, incluso la situación en los Estados Unidos ha llevado a una polarización tan extrema que no se había visto en los últimos años. Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú has dicho, una polarización que no deja que el medio hable, no deja que el centro se una y que busque las cosas en común, y que se ha tendido absolutamente hacia los extremos, tanto de la extrema derecha del Partido Republicano hacia la extrema izquierda del Partido Demócrata. Y el otro elemento que yo creo que ha sido central en esta campaña es la desinformación, la utilización de noticias falsas por parte de ambas campañas para generar todo tipo de reacciones entre los votantes, sobre todo independientes, y convencerlos o de votar a su candidato o de no votar al candidato del partido político.
Ok, hay algunos estados que han sido tradicionalmente republicanos y que ahora, de acuerdo a los últimos conteos, han dado su voto para los demócratas. ¿A qué se debe este cambio de actitud en el electorado? Bueno, yo diría que creo que una de las más grandes sorpresas que se dio fue en el estado de la Florida, donde claramente se anticipaba un triunfo del presidente Trump, pero no de las proporciones en que se dio, sobre todo y muy interesantemente entre el voto latino, que es tan importante en la zona de Miami, el sur de la Florida. Y creo que el Partido Republicano entendió muy bien que el público hispano en Estados Unidos no es el mismo en todas partes y que aquí principalmente está hablando con una comunidad de exiliados cubanos, venezolanos, colombianos, que mantienen una estrecha relaciones con sus países de origen y que les interesa mucho cuál es la postura del candidato con respecto a estos países. Y claramente el presidente Trump y el Partido Republicano generó un mensaje muy claro en contra de los gobiernos de Cuba y en contra del gobierno de Venezuela, que permitió captar en forma masiva el voto cubanoamericano y el voto venezolano, lo que le llevó a última instancia a a poder haber ganado el estado de la Florida en la forma actual. Ok, ¿qué podemos esperar en las relaciones para Latinoamérica? ¿Gane el presidente Trump o gane el candidato Biden? Bueno, yo creo que en general, en cuanto a política exterior, el presidente Trump ha creado un modelo mucho más unilateralista, donde se toman decisiones en forma independiente por medio de los Estados Unidos y ejecuta ciertas políticas o sugiere ciertas políticas sin necesariamente buscar un consenso internacional o un consenso hemisférico o ni siquiera un consenso con los países involucrados. A diferencia de eso, el presidente Biden siempre ha sido mucho más, se ha expresado mucho más a favor de una aproximación que tiene que ver con el multilateralismo, donde Estados Unidos busca generar un consenso con países aliados antes de proponer o antes de imponer determinadas soluciones. Yo creo que eso sería más que nada la diferencia de estilo. Creo que claramente tanto el presidente Biden del vicepresidente Biden durante la presidencia del presidente Obama como el presidente Trump pusieron mucho énfasis en la situación en Cuba y en Venezuela y a ver cómo podían generar un cambio y un regreso a las instituciones democráticas en esos países. Y con dos posiciones totalmente distintas, con dos aproximaciones totalmente distintas, ninguno hasta el día de hoy consiguió el objetivo. Yo creo que de ganar el presidente Biden quizás veríamos nuevamente una aproximación que tiene que ver más que nada con la búsqueda del diálogo, y de continuar el presidente Trump seguiríamos entonces viendo más sanciones para tratar de apretar más y de generar una agonía económica en los regímenes que después lleve a un cambio de la institución. Señor Dizzi, se dice que mucho del voto se dio en base al tema económico. No es la misma situación verlo desde fuera que verlo desde dentro. O sea, el tema de la migración, a pesar de la cantidad de millones de latinos que residen en los Estados Unidos, el tema de la migración es importante, pero que más bien se votó en base al tema económico, a cómo le resuelve su posibilidad de tener trabajo, de poder ganar bien y de poder con ello pues elevar su calidad de vida y además enviar dinero a sus países de origen. ¿Hace usted, concuerda con esta situación que el voto fue emitido Sí. con mucha fuerza por el tema económico? Creo que hubo dos temas que fueron los que motivaron a los votantes a votar por un lado o por otro. Fueron el tema económico, como tú muy bien señalabas, y también el tema de la salud. Cómo se había manejado la pandemia, cuáles habían sido los resultados buenos, malos que se habían conseguido en la actual administración y cómo sería, según el entender de los votantes, una forma para generar un poco la reducción, ¿no?, de esta crisis y poder salir de la crisis sanitaria que se está atravesando. Por lo cual, estoy de acuerdo contigo, fue la economía y fue la salud, específicamente la pandemia, los que determinaron el voto de los votantes. Ok, desde El Salvador estamos muy pendientes de lo que sucede en los Estados Unidos. Es nuestro principal socio comercial y aparte de ello, no hay datos oficiales, pero se dice que más de 3 millones de salvadoreños residen en los Estados Unidos. ¿Podrían haber cambios en las políticas migratorias? Y pregunto esto porque no se escuchó mayor énfasis en el tema de políticas migratorias hacia los países del Triángulo Norte, del cual somos parte El Salvador, de parte del presidente Trump, pero sí del presidente Biden, del candidato Biden, perdón, en los últimos
últimos días. Sin embargo, se sigue hablando de lo mismo, ¿no? De apoyo económico para fortalecer las capacidades de trabajo, la capacidad de educación, el combate a la corrupción. ¿Podrían haber cambios en estas políticas o vamos a seguir viendo la misma situación de acompañamiento que hasta el momento se ha dado desde los Estados Unidos hacia El Salvador? Mira, creo que tú haces hincapié en un punto fundamental. El tema de inmigración diría que es uno de los grandes ausentes en esta campaña electoral, a diferencia de la campaña del 2016, donde el tema de inmigración, el tema de la frontera, el tema de la pared, el famoso muro de que se iba a construir o no se iba a construir entre México y Estados Unidos, fue un tema central. En esta campaña prácticamente pasó desapercibido. ¿Por qué? Porque yo creo que ningún partido sabía o estaba seguro si traer la carta migratoria le iba a jugar a favor o le iba a jugar en contra. Acá hay que recordar que cuando el Partido Demócrata con la presidencia del presidente Barack Obama estuvo al frente de la Casa Blanca y tuvo mayoría en las dos cámaras del Congreso, no se aprobó en ese momento una reforma migratoria que podía haber dado solución a millones de personas en situación irregular. Tampoco lo hizo el presidente Trump ni buscó negociar alguna fórmula para generar una reforma migratoria durante sus 4 años de gobierno. Por lo cual, el tema migratorio sigue siendo una asignatura pendiente muy importante para la comunidad inmigrante, y también el otro tema es el tema del TPS, ¿no? ¿Qué va a pasar con los millones de refugiados que existen aquí viviendo en los Estados Unidos de muchos países de la región, que están en un estatus temporario, que tienen un crecimiento, que han generado una vida en Estados Unidos luego de años, que tienen hijos nacidos en este país, que son ciudadanos norteamericanos, y cuyo estado legal está cuestionado y tiene un vencimiento durante los próximos meses. Por lo cual, esos temas claramente pendientes que la comunidad inmigrante no escuchó respuestas durante la campaña. Ok, ¿Trump o Biden? Señor Dirsi, finalizamos. Muy difícil, muy difícil. Muy difícil. Creo que están todavía las opciones abiertas.